En nuestro estudio estamos distinguiendo entre justificación temporaria universal, que fue la materia que estudiamos juntos en la sesión anterior, y la justificación por la fe. Vimos que en la primera, o sea, la justificación temporaria universal, se proveyó completamente para la salvación. Esa es también la justificación conocida como justificación forense. Pero ella no confiere ni hace efectivas la salvación, ni el perdón, ni el don de la vida eterna. La justificación por la fe es la manera para hacer efectiva y aplicar al creyente esa provisión. Es el puente que establece y hace posible recibir tal dádiva. Pero antes de seguir y antes de abrir la palabra del Señor, vamos, como de costumbre, a pedir la dirección de Dios a través de su Espíritu. Oremos. Querido Padre Celestial, una vez más nos disponemos a abrir tu palabra y lo hacemos conscientes que si el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras no viene a nosotros, entonces no podremos entenderlas en el sentido correcto en que tú las diste. Por lo tanto, en primer lugar, que la humildad de Cristo sea nuestra humildad, para que podamos colocarnos en el punto donde podemos recibir la iluminación de tu Espíritu. Gracias por esa promesa bienaventurada y la reclamamos por la fe en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos en esta oportunidad a estudiar cuánto abarca la justificación. Empecemos afirmando que tanto la Biblia y muy especialmente los escritos de Pablo, como también la pluma de Elena de White, citan la justificación de dos maneras diferentes. En primer lugar, se refieren a justificación en una forma abarcante, indicando un proceso que incluye la santificación. En segundo lugar, se refieren a ella como un asunto específico, refiriéndose a esa justificación como el acto del perdón del pecado que ocurre como respuesta al verdadero arrepentimiento. En el mundo podríamos encontrar ilustraciones al respecto. Una de ellas es el caso de México. Nosotros hablamos de México como el país, pero también hablamos de México como la ciudad capital. La capital está contenida en el país. Ambas se llaman México. Y cuando queremos exactamente decir de qué estamos hablando, tendremos que puntualizar si nos estamos refiriendo al país o a la capital. Es la manera como los escritos, tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía, se refieren a la justificación. Y vamos a explorar juntos este hecho. En el Nuevo Testamento, justificación se deriva del verbo justificar, que en el griego es la palabra dikaio, y se usa 39 veces. De esas 39 veces, Pablo la usa 27 veces. Y leamos juntos en la pantalla lo que nos dice la obra erudita titulada Estudios de Palabras del Nuevo Testamento. El autor Marvin Vincent, y nos dice en esa obra erudita lo siguiente: justificar indica el acto o proceso
mediante el cual el pecador es puesto otra vez en armonía con Dios. Nótese que dice justificar, indica el acto o proceso. Un acto, por supuesto, es una cosa diferente a un proceso. Esta obra erudita que estamos leyendo nos está diciendo que la justificación es tanto un acto como un proceso. Como explicamos antes, es tanto el país de México como la Ciudad de México. Ahora, no hemos escuchado en general a personas que pongan en tela de juicio la justificación como acto. Esto es, podríamos decir, universalmente aceptado. Y por lo tanto, en este estudio no vamos a entrar a probar que eso es así. Pero algunos desconocen que la Biblia y Elena de White, cuando quieren denotar el hecho efectivo de la salvación completa, presentan la justificación como un proceso. Y por supuesto, esto sí requiere que lo sustentemos. Por lo tanto, vamos a leer en primer lugar en la palabra del Señor, en Romanos 2:13. Romanos capítulo 2, versículo 13, nos dice lo siguiente. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Notamos? Fijémonos que la expresión hacedores de la ley, esa expresión es algo distinto al acto puntual de la justificación que ocurre al recibir el perdón del pecado, y para eso de recibir el perdón del pecado nadie necesita ser hacedor. Ahora, me apresuro a destacar que por supuesto Pablo en este texto no está queriendo decir que para ser justificado hay que comprar el derecho por ser hacedor de la ley. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Lo que queremos aquí destacar es que fíjense que él dice que los hacedores de la ley serán justificados. Eso quiere decir que va más allá del momento en que los pecados son perdonados en este contexto. Otro pasaje del apóstol Pablo lo encontramos en Hebreos 12:14, donde nos dice en esa declaración el apóstol lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pablo ya ha dicho en múltiples ocasiones, y especialmente en la epístola de Romanos, que se es justificado por la fe y que eso es suficiente para ser salvos. Ahora, cuando aquí dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿qué incluye entonces? ¿A qué se refiere? Está colocando esto dentro del mismo marco que presentó antes como lo necesario para la salvación. Cuando pasamos a la pluma de Elena de White, encontramos que ella también comparte esa terminología. En Mensajes Selectos, el tomo 1. Ustedes recuerdan que nosotros ya leímos en una sesión anterior, en el capítulo que titula Una verdad que lleva las credenciales divinas y que empieza en la página 421, ella comienza exactamente ese sermón diciendo las siguientes palabras. El mensaje presente, la justificación por la fe, es un mensaje de Dios que lleva las credenciales divinas. Destaquemos, el mensaje presente, la justificación
por la fe. Y recién 2 párrafos adelante, ella sigue explicando y sigue exponiendo ese tema de la justificación por la fe y usa los siguientes términos. Necesitamos ser iluminados acerca del plan de salvación. No hay uno en 100 que entienda por sí mismo la verdad bíblica sobre este tema que es tan necesario para nuestro bienestar presente y eterno. ¿Notamos? Empezó hablando de la justificación por la fe y luego habla del plan de salvación, o se refiere al mismo tema, por supuesto, con el nombre o la expresión de plan de salvación. Y en el siguiente párrafo, de haberlo denominado plan de salvación, nos dice lo siguiente en la página 422. Hay una gran necesidad que Cristo sea predicado como la única esperanza de salvación. Cuando la doctrina de la justificación por la fe fue presentada en la reunión de Roma, llegó a muchos como el agua que recibe el viajero sediento. El pensamiento que nos es imputada la justicia de Cristo, no debido a ningún mérito de nuestra parte, sino como la dádiva gratuita de Dios, pareció un pensamiento precioso. Creo que es muy claro cómo Elena de White intercambia los términos plan de salvación, tal como lo dijimos en una sesión anterior, y justificación por la fe. Si esto quizá no alcanza a ser visto, miremos una evidencia adicional que es absolutamente incontrovertible. En el mismo texto de Mensajes Selectos, tomo 1, y en la página 437 leemos: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado, es el mensaje del tercer ángel. ¿Qué está diciendo aquí Elena de White? Mensaje del tercer ángel y justificación por la fe son una y la misma cosa. Podemos, para hablar del mismo tema, referirnos con esos 2 títulos distintos: mensaje del tercer ángel o justificación por la fe. Ahora, vamos a ver cuál es el mensaje del tercer ángel, cuánto abarca. Y tendremos que preguntarle a ella para que ella misma nos responda, por supuesto. Y encontramos que en el Evangelismo, en la página 147, ella responde esta interrogante de la siguiente manera: el tema de mayor importancia. Qué interesante. Ustedes recuerdan que en Mensajes Selectos ella dijo que el tema más importante de todos era el plan de salvación y que no había uno en 100 que lo entendiera. ¿Recuerdan? Ahora nos dice aquí: el tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel. ¿Ah, cambió de opinión? No, es que es el mismo tema. El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que abarca los mensajes del primero y del segundo ángeles. Todos deben entender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlos en la vida diaria, porque esto es esencial para la salvación. Sin duda que percibimos cómo ella intercambia y hace equivaler las frases plan de salvación, justificación por la fe y mensaje del tercer ángel. Y en la última declaración, ella dijo de una manera muy explícita que el mensaje del tercer ángel incluye los 2 primeros. No es un asunto puntual, por supuesto. Si
solamente revisamos el mensaje del primer ángel, ¿qué nos dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y dadle gloria. ¿Qué es temer a Dios? La Biblia responde. Y el relato de Génesis en relación con Abraham es sumamente claro al respecto. Cuando Abraham, en esa prueba de fe, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo y levantó el cuchillo para dar cumplimiento final a la orden que había recibido de Dios, Dios detuvo su mano y le dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Temer a Dios qué es? Obedecerle. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Y el mensaje del primer ángel, que está contenido en el mensaje del tercer ángel, nos sigue diciendo: y dadle gloria. Y ustedes y yo sabemos sin duda que darle gloria a Dios es manifestar su carácter en nuestra vida. Podríamos amplificar grandemente eso, pero no es el tema que nos ocupa. Solamente estamos destacando y estamos mostrando que el mensaje del tercer ángel no es un asunto puntual. Tiene muchos puntos, tiene muchos acontecimientos, tiene diferentes sucesos, pero que el mensaje del tercer ángel no es un asunto puntual, sino es un proceso. Y Elena de White dijo que el mensaje de justificación por la fe y el mensaje del tercer ángel eran una y la misma cosa. Nuestra historia adventista nos registra que también Jones y Waggoner, muy especialmente Waggoner, participó del mismo concepto. Y volveremos a eso con más detalles en una sesión posterior. Quizá esto sorprenda a algunos. Pero sencillamente, escuchen lo siguiente. Recuerden que después de 1888, la hermana White duró 2 años viajando con Jones y Waggoner para predicar exactamente el mensaje de justificación por la fe. Durante 1889, 1890 y 1891 hubo seminarios en diferentes partes de los Estados Unidos y unas reuniones para estudios bíblicos muy importantes en las cuales estuvieron estos 3 personajes presentes. Ahora, sin duda que ustedes recuerdan que en el Congreso en Minneapolis en 1888 no hubo registros detallados de los sermones como los hubo después. Pero, dado que Elena de White viajó con Jones y Waggoner durante 2 años, y que durante esos años fue que Waggoner estuvo preparando el libro Cristo y su justicia, que fue publicado en 1890, entonces podemos tener certeza que lo que Waggoner escribió en el libro Cristo y su justicia, publicado en 1890, fue la teología o el centro del tema predicado en Minneapolis. Y vamos a leer una declaración que Elena de White comenta al respecto del mensaje predicado por Jones y Waggoner. Apareció en el manuscrito 27 de 1889 y dice de la siguiente manera: los maestros del pueblo no se han familiarizado ellos mismos por una experiencia viva con la fuente de dependencia y poder. Y cuando el Señor levanta a los hombres y los envía con el mensaje mismo que ha de ser dado al pueblo para esta hora, un mensaje que no es una nueva verdad, pero exactamente el mismo que Pablo enseñó y que el mismo Cristo enseñó, se les antoja ser
una doctrina extraña. Vamos, por lo tanto, a estudiar el mensaje que Cristo enseñó. Ahora, volvamos un poco a la declaración que terminamos de leer. La hermana White dijo claramente que en Minneapolis no hubo ninguna doctrina nueva ni extraña, sino que era exactamente el mismo mensaje que Pablo enseñó y el mismo que Cristo enseñó. Vamos, por tanto, a estudiar el mensaje que Cristo enseñó, que Pablo enseñó, que Elena de White enseñó y que John C. Wagoner, especialmente Wagoner, enseñó. Recuerden que Elena de White dijo esto y afirmó que se trataba de ninguna cosa nueva o verdad distinta, sino el mensaje que teníamos empezando con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir pues a los escritos de Pablo para empezar un recorrido de estudio de la justificación por la fe, del proceso. Dentro del proceso encontraremos el acto. Recuerden lo que el libro Estudios sobre Palabras del Nuevo Testamento, lo que esa obra erudita nos dijo, que la palabra justificar en el Nuevo Testamento se refiere tanto a un acto como a un proceso, y muy especialmente en la pluma de Pablo. Así es que vamos entonces a empezar con este estudio, por así decirlo, sistemático del apóstol Pablo. Y hay un pasaje en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, donde Pablo este proceso lo desglosa en 4 puntos, o en 4, diríamos, fases, o en 4 partes. Sin duda que para efecto de ayudarnos a nosotros en el estudio y en la comprensión. Nos dice así 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pablo expone aquí el plan de salvación. Pablo está exponiendo aquí el mensaje del tercer ángel. Pablo está exponiendo aquí en toda su dimensión justificación por la fe, que incluye un acto en un momento especial de justificación. Permítame graficarlo en la pantalla. Aquí encontramos el proceso que Pablo nos dice, por el cual Dios nos ha hecho en Cristo Jesús sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios ha hecho a Cristo para nosotros todo. Jesús es todo. En primer lugar, la sabiduría. Y en 1 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 24, el apóstol nos ha dicho, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero por supuesto que Él también es nuestra justificación. Y ya desde los días del Antiguo Testamento. Por supuesto, el Cordero, como vimos, fue inmolado desde el principio del mundo. Y ese Cordero es nuestra justificación. En Jeremías el capítulo 23 y los versículos 5 y 6, nos dice el profeta Jeremías, He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Es muy claro que está hablando de Cristo. Levantaré
a David renuevo justo. Cristo es nuestra justicia. Pero también Él, como el apóstol Pablo nos está diciendo y como estamos apreciando en la pantalla, Él también es nuestra santificación. Y estamos solamente colocando un texto para cada área. La Biblia está repleta de pasajes donde hablan de que Él es nuestra sabiduría, que Él es nuestra justificación, que Él es nuestra santificación. Y tenemos entonces a Primera de Tesalonicenses 5:23, que nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Ahora, el mismo Dios de paz, ¿quién es Él? ¿Quién es el príncipe de paz? Cristo. Ese príncipe de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Y de igual manera, el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12, o quizá mejor en el capítulo 2 y el versículo 11, nos corrobora y nos complementa ese aspecto de que Él es nuestra santificación. Nos dice así la palabra en Hebreos capítulo 2, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nuestro hermano mayor es el que nos santifica. Y finalmente, también vendrá por nosotros para redimirnos, como nos dice el mismo apóstol Pablo en Tito, el capítulo 2 y el versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuántos motivos de agradecimiento tenemos con nuestro Dios? Él ha hecho posible en Cristo Jesús la salvación de principio a fin. Y no hay nada absolutamente de nuestra parte que haga ningún mérito. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra justificación, Él es nuestra santificación, Él es nuestra redención. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo nosotros estamos involucrados? ¿Tendremos algo que hacer? ¿Se requerirá algo de nosotros para ser salvos? La inspiración nos dice en el libro Hechos de los Apóstoles, la página 384, lo siguiente. La obra de ganar la salvación es una operación mancomunada. Debe haber una cooperación entre Dios y el pecador arrepentido. Es necesaria para la formación de principios rectos de carácter. El hombre debe hacer fervientes esfuerzos para vencer lo que impide obtener la perfección, pero depende enteramente de Dios para alcanzar el éxito. Dios obra y el hombre obra. La resistencia a la tentación debe venir del hombre, quien debe obtener su poder de Dios. Esta declaración es sumamente elocuente. Nos habla de una operación mancomunada, una obra conjunta, de una cooperación entre Dios y el pecador arrepentido. Nos dice, Dios obra y el hombre obra. La resistencia a la tentación debe venir del hombre, quien debe obtener su poder de Dios. Quizá vamos a leer otra declaración para
clarificar un asunto que puede en un momento dado causar alguna duda o incertidumbre. Y vamos a leerla en El deseado de todas las gentes, página 267. El corazón orgulloso lucha por ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para él se hallan en la justicia de Cristo. Coloquemos lado a lado estos dos pasajes. El primero, en Hechos de los Apóstoles, leímos: la obra de ganar la salvación es una operación mancomunada. Y el deseado de todas las gentes, donde nos dice: el corazón orgulloso lucha para ganar la salvación. Quizá a alguien podría dar la idea de que entonces el corazón que lucha y que trata de hacer algún esfuerzo, lo hace sencillamente por orgullo, y que ese solo hecho ya está descartando la posibilidad de salvación. Pero nótese que aquí la clave está en la parte que dice: debe haber cooperación entre Dios y el pecador arrepentido. Lógicamente, un corazón orgulloso que lucha por alcanzar la salvación nunca la va a alcanzar. Y la cooperación del pecador en ningún momento constituye el más mínimo mérito. Ese punto debe ser bien entendido. Pero el que no constituya ningún mérito, de ninguna manera descarta la necesidad de que el hombre obre dentro del proceso de la salvación y obre de la manera como Dios ha dicho que debe obrar para poder recibir la salvación. Vamos entonces en nuestro diagrama a ver cuál es la participación humana. Ya vimos que la participación divina es que Cristo nos ofrece darnos, y en el plan de salvación Él es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Pero ¿cuál es la participación humana? De esa que acabamos de leer, que es una obra mancomunada, que Dios obra y el hombre obra. Miremos en la pantalla y leamos en primer lugar Filipenses capítulo 2 y el versículo 12, donde el apóstol nos hace un llamado de una manera muy concreta y muy definida, y nos dice de la siguiente manera: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuál debe ser esta ocupación que nos dice el apóstol en los diversos pasos de la justificación por la fe? Acompañémonos juntos en este recorrido y vamos a ver en la pantalla, en primer lugar, frente a la sabiduría que es Cristo para nosotros, ¿cuál debe ser nuestra acción frente a esa sabiduría? La encontramos ahí en la pantalla. Escudriñad las Escrituras. El Señor lo dijo. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo vamos a conocer cómo ser salvos si no escudriñamos las Escrituras? A tiempo de que Cristo es nuestra sabiduría, es nuestro deber tomar la acción de estudiar para adquirir el conocimiento y saber qué es lo que debemos hacer para ser salvos. Ahora, luego de eso, cuando ya seguimos en nuestro camino, en nuestro proceso de justificación por la fe, encontramos que hay algo
que la palabra nos pide que debemos hacer para llegar al acto especial de justificación por la fe. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿El arrepentimiento qué es? La palabra dice que no es nuestro, es un don de Dios. Pero hay algo que nosotros debemos hacer, sin lo cual no vamos a recibir el perdón. Y creo que quedó ya aclarado que para el perdón se hizo completa provisión en la cruz. Pero si no hay confesión de mi parte, no hay perdón del pecado aplicado a mi vida. ¿De qué sirve la provisión? A mí, de nada. De nada por no haberla aceptado, por no haberla pedido, por no haberla solicitado. Entonces, para ser justificado, en primer lugar, yo debo confesar. Y al decir confesar, esto implica verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero del pecado, la sierva del Señor nos lo dice en el camino a Cristo, que comprende tristeza por el pecado, reconocimiento en primer lugar, luego tristeza y finalmente abandono. Y es exactamente lo mismo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por lo tanto, esa es nuestra parte. Es cierto, Dios es el que da espíritu de arrepentimiento, Él da el arrepentimiento, pero Él no da el arrepentimiento a nadie que no lo pide. Que no lo pide de todo corazón, entendiendo que sin eso sencillamente no puede avanzar dentro del plan de salvación que Dios le tiene provisto. Y prácticamente, como vamos a ver, pegado a eso, viene otro aspecto que casi diríamos son una y la misma cosa. Y junto con la confesión está la entrega de la voluntad. La Biblia no dice en esos términos, lo dicen otros. Los encontramos en Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. Efectuados estos dos pasos, nosotros recibimos y Cristo llega a ser efectiva para nosotros la justificación. Y entonces en ese punto empieza verdaderamente la vida cristiana. Y es el comienzo del camino de la santificación, que no es otra cosa que el mantener la justificación diariamente y un crecimiento en la gracia y la adquisición de la madurez cristiana. Y en ese proceso de justificación, nuestra parte, nos dice la palabra en San Juan 15:5, permaneced en mí. Así como la vid y los pámpanos. Y nos complementa con Hebreos 12:4, donde dice que debemos resistir a la tentación. Aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Esta es pues la participación humana. Y vamos a leer rápidamente las declaraciones de la sierva del Señor para cada uno de estos aspectos. En primer lugar, para recibir a Cristo como nuestra sabiduría y encontrarlo, se nos dijo, escudriñad las Escrituras. Y leamos
esta declaración inspirada que realmente encierra tantas promesas y tantas cosas tan especiales que Dios nos tiene a través de su palabra. El Redentor del mundo ha dicho: escudriñad las Escrituras. En ellas se encuentran abundantes provisiones para las necesidades humanas. Se ponen en juego los motivos más poderosos para influir en la persona para que se arrepienta y obedezca. El buscador de la verdad puede leer, contemplar y conmoverse profundamente por lo que un Dios bueno y misericordioso ha hecho y hace continuamente por nosotros. Quedará asombrado de haber tratado con indiferencia el maravilloso amor y el perdón ofrecido, porque comprenderá que para redimir al hombre, Dios dio lo más grande que podía ofrecer. Y si los que son objeto de un amor tan inmenso descuidan la salvación, no hay nada más que el cielo pueda hacer por ellos. Matutina a fin de conocerle, 17 de julio. Ahora, en la confesión, y no olviden, estamos hablando de nuestra parte humana en cada paso del proceso de la justificación por la fe. En la confesión se nos dice lo siguiente, libro Fe y Obras, página 108. Cuando el pecador penitente, contrito delante de Dios, comprende el sacrificio de Cristo en su favor y acepta este sacrificio como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe. Aquí encontramos la justificación por la fe como acto. Muy claro. Y ocurre cuando el pecador penitente y contrito delante de Dios comprende el sacrificio de Cristo en su favor. Ocurre cuando entiende lo que es el pecado, cuando entiende lo que es el yo y llega al punto de la renuncia de su yo y confiesa entonces su pecado. Como está referido en el Deseado de todas las gentes, página 481, la entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Y la cita del discurso maestro, la página 55. Únicamente cuando entregamos nuestra voluntad a Dios, Él puede impartirnos su vida. Solo al recibir su vida por la entrega del yo, es posible, dijo Jesús, que se venzan estos pecados ocultos que he señalado. Y entonces avanzamos en el camino de la santificación y leemos en Hechos de los Apóstoles la página 424. Día tras día Dios obra la santificación del hombre y éste debe cooperar con él haciendo esfuerzos perseverantes a fin de cultivar hábitos correctos. Debe añadir gracia sobre gracia. Y mientras el hombre trabaja según el plan de adición, Dios obra para él según el plan de multiplicación. Nuestro Salvador está siempre listo para oír y contestar la oración de un corazón contrito y multiplica para los fieles su gracia y su paz. Y seguimos leyendo la inspiración. El hombre debe hacer fervientes esfuerzos para vencer lo que le impide obtener la perfección, pero depende enteramente de Dios para alcanzar el éxito. Dios obra y el hombre obra. La resistencia a la tentación debe venir del hombre, quien debe obtener su poder de Dios. Por un lado hay sabiduría, compasión y poder infinitos, y por el otro debilidad, perversidad, impotencia absoluta. Encontramos pues que en este hermoso proceso de la justificación por la fe, Dios obra
y el hombre obra. Dios hace su parte, la provisión de todo. El hombre hace su parte, la aceptación y los pasos que se requieren para recibir la bendición. Estamos hasta este punto estudiando aspectos realmente doctrinales, aclaratorio de conceptos que el enemigo ha diseminado para distorsionar este precioso mensaje. En próximas sesiones entraremos en la parte más hermosa, que es lo que toca con nuestra vida, con nuestro compromiso personal. Queremos animarles para que en nuestro corazón brote el agradecimiento por lo que Dios ha hecho hacia nosotros y que tengamos siempre presente el gran don que el cielo nos otorgó en Cristo Jesús, nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para hacer posible que podamos pasar con Él la eternidad por los siglos sin fin. Que el Señor nos acompañe y nos encontraremos en la próxima sesión para estudiar la justificación por la fe como Jesús se la predicó a Nicodemo, que fue el mismo mensaje que predicó Pablo, que predicó Elena de White y que predicó también Waggoner, especialmente en la década de 1880 y 1890. Que el Señor te bendiga.